El amanecer apenas iluminaba los campos cuando los primeros sonidos de movimiento se escuchaban entre las granjas. No eran disparos ni ladridos de perros de caza, sino el sonido metálico de herramientas y trampas que se armaban con precisión. Los granjeros sabían que no podían seguir perdiendo animales, cosechas y seguridad a causa de los jabalíes que, noche tras noche, descendían en manadas para arrasar con todo a su paso. Durante años la caza había sido el método principal, pero ahora la población de jabalíes había crecido a niveles incontrolables, y las autoridades junto a los agricultores tuvieron que buscar una solución distinta, más masiva y menos peligrosa para los hombres que defendían su tierra. Las historias corrían de boca en boca. Vecinos que habían visto sembrados enteros destrozados en cuestión de horas, huertos invadidos como si una ola de hierro hubiese pasado por encima, gallineros vacíos en una sola madrugada. El daño económico era tan grave como el miedo que se expandía en cada familia que vivía cerca de los montes y pantanos. Los jabalíes, adaptados y cada vez más agresivos, no temían la presencia humana. Entraban a los pueblos con la misma seguridad que rondaban los bosques, sabiendo que los muros de madera o las cercas improvisadas no podían detenerlos. Ante esta amenaza, los agricultores decidieron unir fuerzas y trabajar en conjunto para crear un método que no dependiera de armas, sino de ingenio. El plan comenzó a levantarse con jaulas gigantes y sistemas de atracción diseñados para aprovechar los hábitos de los animales. Los granjeros observaron durante semanas los movimientos de los jabalíes, los caminos que recorrían, los lugares donde comían, las horas en las que aparecían en mayor número. Con esta información levantaron trampas colectivas, estructuras metálicas de gran tamaño capaces de atrapar no a uno ni a dos, sino a decenas al mismo tiempo. La clave no estaba en perseguirlos, sino en atraerlos al punto exacto donde el mecanismo se activaría, cerrando las puertas con un golpe seco imposible de evitar. Al principio hubo dudas. Algunos pensaban que los animales, astutos como eran, evitarían entrar en espacios cerrados. Pero la necesidad de alimento y el olor de los cebos especialmente preparados resultaron más fuertes que su desconfianza. Los agricultores utilizaban restos de maíz, frutas fermentadas y mezclas de granos que los jabalíes podían oler a kilómetros de distancia. Noche tras noche, los animales se acercaban en grupos cada vez más grandes, y poco a poco iban entrando en las estructuras, sin notar la trampa oculta en el suelo y las paredes. Era cuestión de tiempo para que todo un grupo quedara encerrado de una sola vez. La primera captura masiva ocurrió una noche sin luna, cuando más de 30 jabalíes entraron en la trampa guiados por el olor dulce y penetrante del cebo. Los granjeros vigilaban desde la distancia, ocultos entre los arbustos, con linternas apagadas y el corazón latiendo como si estuvieran en medio de una batalla. Cuando el último de los animales cruzó el umbral, un mecanismo de hierro se activó y las compuertas se cerraron de golpe. El estruendo metálico sacudió el silencio del campo, y en un segundo, decenas de jabalíes quedaron atrapados, gruñendo y chocando contra los barrotes sin poder escapar. Los hombres se miraron entre sí con una mezcla de alivio y asombro. Habían encontrado una forma de recuperar el control. Pronto, la noticia se propagó por toda la región. Lo que antes parecía imposible, ahora era real. Agricultores sin armas, sin persecuciones en el bosque, lograban capturar a cientos de jabalíes en cuestión de semanas utilizando solo organización y paciencia. La técnica se perfeccionó, añadiendo sistemas de cámaras que permitían monitorear a distancia, trampas con puertas más resistentes y jaulas móviles que podían trasladarse de un lugar a otro según las necesidades. La efectividad era tan grande que en poco tiempo los campos, antes devastados, empezaron a mostrar señales de recuperación. Los animales domésticos volvieron a dormir en calma, y los sembrados ya no amanecían destruidos. Cada captura era un espectáculo de fuerza y estrategia. Decenas de cuerpos pesados se movían dentro de las trampas, levantando polvo y barro, mientras los granjeros comprobaban el éxito de su trabajo. No se trataba de crueldad gratuita, sino de sobrevivir en un territorio donde la invasión de jabalíes se había convertido en una amenaza para la vida rural. Algunos eran trasladados para control poblacional, otros entregados a programas de aprovechamiento de carne, y una parte incluso estudiada por autoridades ambientales para entender el alcance del problema. El método no solo protegía a las granjas, también se transformó en una herramienta de manejo que evitaba que la caza indiscriminada pusiera en riesgo el equilibrio del ecosistema. Lo más impactante era la escala. Donde antes un cazador podía abatir a 1 o 2 animales en una jornada, ahora los agricultores capturaban grupos enteros de 20, 30 o hasta 50 jabalíes en una sola noche. En pocos meses,
Las cifras alcanzaron niveles impresionantes. Miles de ejemplares habían sido retirados de las zonas más afectadas, reduciendo drásticamente los daños. La imagen de un simple campesino logrando lo que antes parecía tarea de ejércitos enteros se convirtió en símbolo de ingenio y resistencia. Era la prueba de que la unión y la estrategia podían vencer incluso a una plaga que había puesto de rodillas a comunidades enteras. Las trampas se habían convertido en parte del paisaje. A simple vista parecían estructuras olvidadas en medio del campo, pero en realidad eran piezas de ingeniería rústica diseñadas con una precisión casi militar. Los granjeros no tardaron en descubrir que la clave del éxito no era solamente construirlas, sino también comprender la mente del jabalí. Estos animales son inteligentes, desconfían de lo nuevo y aprenden rápido de los errores. Por eso, cada instalación debía hacerse con paciencia, dejando que los jabalíes se acostumbraran al lugar, permitiendo que entraran y salieran varias noches antes de accionar el mecanismo. Era un juego de tiempo y estrategia donde el más impaciente perdía. Al caer la tarde, los agricultores preparaban el cebo con una rutina casi ritual. Maíz fermentado, frutas dulces y agua con melaza se mezclaban en cubos pesados que luego eran repartidos en los rincones de la trampa. El olor era irresistible para los jabalíes, un llamado que se extendía por kilómetros a través del aire húmedo de la noche. Los hombres sabían que el momento exacto era crucial. Demasiado temprano y los animales sospecharían, demasiado tarde y no entrarían en grupo. Había que esperar hasta que el silencio de la madrugada cubriera los campos y los primeros gruñidos se escucharan a lo lejos. Con linternas apagadas, los granjeros vigilaban a distancia, a veces desde torres improvisadas de madera, otras ocultos entre la maleza. La tensión era palpable. Cada sombra podía ser el inicio de la captura. Primero aparecía uno, luego dos, husmeando con cuidado el aire, avanzando con las orejas erguidas y los colmillos preparados. Detrás llegaba el resto, formando una piara que podía superar la treintena de animales. El suelo temblaba bajo su peso, el barro se agitaba y los sonidos guturales de la manada llenaban la oscuridad. Era una presencia intimidante, como un ejército salvaje que no conocía límites. Los primeros en entrar eran siempre los más jóvenes, confiados y hambrientos, que se abalanzaban sobre el cebo sin mirar demasiado alrededor. Los adultos, más desconfiados, rodeaban la estructura, golpeando con el hocico las paredes metálicas, probando la firmeza de las puertas. Aquellos segundos podían definir toda la operación. Si uno de ellos detectaba el engaño, bastaba con un gruñido de alarma para que todos huyeran en estampida, desapareciendo entre la espesura y arruinando semanas de preparación. Pero cuando la trampa estaba bien colocada, cuando la calma se mantenía, poco a poco todos iban entrando, hasta llenar el espacio con cuerpos nerviosos y resoplidos. Entonces llegaba el momento que todos esperaban. Un simple toque, un sensor de movimiento o una cuerda activada manualmente desde la distancia bastaba para soltar el mecanismo. Las puertas se cerraban con un estruendo metálico que retumbaba como un trueno en la madrugada. El sonido sobresaltaba a los animales, que chocaban entre sí y contra los barrotes en un frenesí de fuerza. La escena era brutal. Decenas de jabalíes gruñendo, embistiendo, levantando polvo y barro, sin entender cómo habían quedado atrapados. Para los granjeros, sin embargo, era la confirmación de que el método funcionaba, de que una noche más habían ganado la batalla contra la invasión. Las capturas no terminaban con el cierre de la puerta. Al contrario, allí comenzaba la parte más difícil: asegurar la estructura para que los animales no escaparan. Los jabalíes son capaces de levantar con el hocico con puertas de hierro, de romper barrotes de madera y hasta de cavar bajo tierra para abrirse camino. Por eso, las trampas se reforzaban con cadenas, anclajes y placas adicionales. Los hombres trabajaban en silencio, con la luz de linternas débiles, sabiendo que un error podía liberar a toda la manada y ponerlos en peligro directo. El respeto hacia la fuerza de esos animales era absoluto. Con el amanecer, las jaulas eran trasladadas con la ayuda de tractores o camionetas reforzadas. Cada movimiento debía hacerse con cuidado, porque el peso combinado de los animales podía superar fácilmente 1 tonelada. Desde la distancia, los vecinos observaban con asombro cómo, en una sola noche, los granjeros lograban lo que antes parecía imposible: controlar poblaciones enteras de jabalíes sin disparar una sola bala. Los niños miraban en silencio, entendiendo que lo que presenciaban no era un espectáculo, sino un acto de defensa de la tierra que aseguraba su futuro. El método, perfeccionado con cada intento, se transformó en una estrategia comunitaria.
No era solo un granjero luchando contra un problema, sino decenas de familias trabajando juntas, compartiendo trampas, turnos de vigilancia y recursos. Lo que antes había sido motivo de miedo y desesperación, ahora se convirtió en una muestra de ingenio y colaboración. Y aunque los jabalíes seguían siendo una amenaza, cada captura demostraba que la unión de los agricultores podía cambiar el curso de una batalla que, durante años, parecía perdida. Con el paso de los meses, los resultados se hicieron imposibles de ignorar. Lo que al principio era apenas un experimento de algunos agricultores decididos, terminó por convertirse en un movimiento regional. En cada granja, en cada comunidad cercana a los montes y pantanos, comenzaron a levantarse nuevas trampas, más grandes, más resistentes y con sistemas de cierre cada vez más sofisticados. La tecnología también se sumó a la estrategia. Cámaras con visión nocturna, sensores de movimiento y transmisores que enviaban señales a los teléfonos de los granjeros permitían monitorear a distancia cada movimiento de las piaras. Así, lo que antes requería noches enteras de vigilia ahora podía supervisarse desde kilómetros de distancia, asegurando que ningún detalle escapara del control humano. Las cifras eran impactantes. En un solo mes, algunas comunidades lograban capturar cientos de ejemplares. En temporadas de abundancia, cuando los animales descendían de las montañas en busca de comida, los números superaban los miles. Los granjeros, que antes se sentían indefensos ante una plaga que arrasaba sus cosechas en pocas horas, ahora tenían la capacidad de enfrentarse a ella de manera organizada y efectiva. Las imágenes de jaulas repletas de jabalíes se volvieron comunes, y aunque la visión de tantos animales atrapados resultaba impresionante, para los agricultores representaba algo más que números. Significaba recuperar la tranquilidad perdida. La logística detrás de cada operación era un desafío en sí mismo. Transportar decenas de animales salvajes, furiosos y pesados, requería coordinación y fuerza colectiva. Los tractores arrastraban las jaulas, reforzadas con cadenas y candados, mientras grupos de hombres ayudaban a mantener el equilibrio para evitar que los animales volcaran la estructura. Algunos jabalíes, en un intento desesperado, embestían con tanta fuerza que el metal se doblaba y chirriaba, pero las mejoras en el diseño impedían cualquier fuga. Era una lucha constante de inteligencia contra instinto, y en esa batalla, por primera vez en mucho tiempo, los granjeros llevaban la ventaja. La comunidad pronto comprendió que este método no solo servía para proteger sus campos, sino también para restaurar un equilibrio roto. Durante años, la caza descontrolada había reducido depredadores naturales, permitiendo que los jabalíes se multiplicaran sin freno. Ahora, con las capturas masivas, parte de esos animales era trasladada a centros de control poblacional y programas de manejo que buscaban equilibrar la especie con el entorno. Nada se desperdiciaba, la carne se destinaba a consumo o venta, la piel era aprovechada y hasta los estudios científicos obtenían información valiosa sobre el comportamiento de la especie. Lo que antes era sinónimo de pérdidas y miedo, ahora comenzaba a transformarse en un recurso gestionado con inteligencia. Pero detrás de cada jaula llena había una historia de esfuerzo humano. No se trataba solo de armar trampas y esperar resultados. Había noches interminables de lluvia donde los agricultores permanecían despiertos, revisando señales, atentos a cualquier ruido en la oscuridad. Había días de calor sofocante en los que debían cargar toneladas de granos fermentados para preparar el cebo, soportando olores intensos y el desgaste físico. Y estaba, sobre todo, la tensión constante de enfrentarse a animales que podían atacar en cualquier momento. Más de un granjero había sentido el suelo temblar bajo una estampida que se aproximaba. Más de uno había visto de cerca los colmillos brillando en la penumbra. Cada captura era una victoria, pero también un recordatorio de que el peligro siempre acechaba. Lo más sorprendente era la dimensión colectiva que había tomado la estrategia. Donde antes cada familia luchaba sola contra la amenaza, ahora había turnos de vigilancia compartidos, fondos comunitarios para construir trampas más grandes y reuniones semanales para evaluar resultados. El problema de los jabalíes dejó de ser una carga individual para convertirse en un desafío común. Y en esa unión los agricultores encontraron una fuerza que no sabían que tenían. Las mujeres participaban preparando los alimentos fermentados, los jóvenes ayudaban en la logística y hasta los ancianos contribuían con su conocimiento sobre los hábitos de los animales. Era una red de colaboración que fortalecía no solo la defensa del campo, sino también los lazos humanos. Cada nueva captura era narrada como una historia en los pueblos cercanos. Algunos hablaban de noches en las que más de 50 jabalíes fueron encerrados en una sola jaula,
Otros contaban cómo un grupo de agricultores había logrado atrapar en un mes más ejemplares que en años de caza tradicional. Estas historias corrían rápido, generando admiración y curiosidad. Para muchos, la imagen de un grupo de campesinos logrando lo que ni cazadores profesionales ni autoridades habían conseguido, era un símbolo de resistencia y creatividad frente a la adversidad. El impacto económico también era evidente. Las cosechas, antes devastadas, comenzaron a rendir nuevamente. Los corrales y huertos recuperaron la calma, los animales domésticos dejaron de ser atacados con tanta frecuencia y los agricultores pudieron invertir sus energías en producir en lugar de reparar daños. En pocas palabras, el método significaba la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Y aunque el trabajo era duro y el peligro seguía latente, cada captura confirmaba que la estrategia funcionaba y que, por primera vez en mucho tiempo, los granjeros estaban un paso adelante de los jabalíes. El amanecer traía un silencio distinto en las granjas. Donde antes se escuchaban gruñidos lejanos y el crujir de cercas destrozadas, ahora predominaba la calma. Los cultivos amanecían intactos, los animales dormían tranquilos y los granjeros podían caminar por sus tierras sin el miedo constante de encontrarse con una piara furiosa. Los métodos colectivos habían transformado no solo la relación con los jabalíes, sino la vida entera de las comunidades. La gente volvía a sembrar con confianza. Los mercados locales se llenaban de productos frescos y las pérdidas económicas disminuían de manera sorprendente. Lo que comenzó como una estrategia desesperada se había convertido en un modelo de supervivencia rural admirado en toda la región. Las capturas masivas seguían impresionando. Con la experiencia acumulada, los agricultores habían perfeccionado las trampas hasta alcanzar una eficiencia notable. Las jaulas podían albergar decenas de animales en una sola noche, y el traslado se hacía cada vez más rápido gracias a la cooperación entre vecinos. Las autoridades, que en un inicio dudaban de la eficacia de este sistema, comenzaron a reconocer su valor y a difundirlo como un ejemplo de manejo poblacional. La imagen de granjeros comunes, con manos curtidas por el trabajo diario, logrando controlar a miles de jabalíes con ingenio y paciencia, se transformó en símbolo de resistencia y orgullo campesino. Pero detrás de cada éxito también estaba la memoria de lo vivido. Nadie olvidaba los años en que las familias enteras sufrían pérdidas devastadoras, ni los relatos de granjeros que habían visto desaparecer su cosecha en cuestión de horas. Esa herida seguía viva, y era justamente lo que alimentaba la determinación de mantener las trampas activas, de no bajar la guardia. El recuerdo de la amenaza se transformó en fuerza, en disciplina y en unidad. La comunidad sabía que el equilibrio con la naturaleza era frágil, y que la única manera de conservarlo era trabajando juntos, noche tras noche, con el mismo compromiso. Las historias de estas capturas comenzaron a viajar más allá de las fronteras. Agricultores de otras regiones se acercaban para aprender, grababan videos, tomaban fotografías y regresaban con la intención de replicar la estrategia en sus propias tierras. Lo que había nacido en silencio, como una necesidad local, crecía hasta convertirse en un movimiento internacional de control responsable. Y en medio de esa expansión, los protagonistas seguían siendo los mismos. Hombres y mujeres de campo que, armados de conocimiento y solidaridad, demostraban que era posible enfrentar una plaga sin depender únicamente de armas ni de grandes inversiones. Cada escena de captura se convertía en un recordatorio de lo que significa convivir con lo salvaje. Los jabalíes, furiosos dentro de las jaulas, golpeando con sus cuerpos contra los barrotes, eran la representación de una naturaleza indomable que exigía respeto. Los granjeros no celebraban con frivolidad, sabían que no se trataba de venganza, sino de supervivencia. El objetivo no era aniquilar, sino equilibrar, permitir que la vida en el campo siguiera siendo posible sin quedar a merced de una amenaza que parecía infinita. Esa conciencia era lo que hacía de este método algo más que una simple técnica. Lo convertía en un acto de sabiduría y responsabilidad. Con el tiempo, los resultados se volvieron incontestables. Los daños se redujeron de manera drástica, los ingresos de las familias crecieron y la comunidad se fortaleció como nunca antes. Los niños volvían a jugar cerca de los huertos sin temor. Las madrugadas dejaban de ser vigilias angustiosas y el campo respiraba un aire de esperanza renovada. El cambio era visible en cada rincón, desde los corrales reparados hasta los rostros de los agricultores, que volvían a sonreír con orgullo. Aquella lucha contra millones de jabalíes había dejado una huella imborrable, y al mismo tiempo, una enseñanza. La unión, la constancia y la inteligencia pueden enfrentar incluso los problemas más desafiantes. Si esta historia te sorprendió y te mostró la fuerza del campo frente a lo salvaje,
te invitamos a seguir con nosotros. Aquí encontrarás más relatos que revelan la dureza, el ingenio y la grandeza de quienes trabajan la tierra y enfrentan desafíos que muchos no imaginan. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de historias reales que merecen ser contadas. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas experiencias que muestran hasta dónde puede llegar la determinación de una comunidad cuando lucha por proteger su vida, su trabajo y su futuro.